Mira, nosotros estamos en esta plaza porque estamos reivindicando fundamentalmente dos cosas. Estamos reivindicando derechos humanos, los derechos humanos, y estamos reivindicando, y estamos reivindicando, además de derechos humanos, también la participación ciudadana con capacidad de decisión. Y eso se concreta en dos reivindicaciones en nuestro pueblo. En el Parque Alcosa, nosotros somos del Parque Alcosa de Alfafar. Una reivindicación tiene que ver con la exigencia de un plan de medidas de urgencia social, es decir, con un espacio de participación ciudadana en nuestro barrio donde esté el ayuntamiento, pero también estén los ciudadanos y las organizaciones sociales y los pequeños comercios de nuestro barrio, que en definitiva tienen que plantearse dos cosas. Una, participar en los presupuestos municipales, y la otra, medidas de urgencia social para nuestro municipio. Eso es una de las reivindicaciones. Y la otra reivindicación, que tiene que ver con los derechos humanos, es denunciar el impago por parte de la Generalitat Valenciana a las organizaciones sociales y a las personas. En nuestro barrio hay muchísimas personas que, teniendo derecho a prestaciones sociales, sea la renta garantizada, sea la ley de dependencia, a pesar de tener derecho y tenerlas aprobadas, no le está llegando. De la misma manera, a la organización, nosotros mismos, al proyecto social y comunitario, nosotros mismos les adeuda unos 400.000 euros. Estos 400.000 euros de deuda de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Alfafar está significando que aproximadamente unos 30 trabajadores llevamos 6 meses sin cobrar, y que por supuesto los proyectos comunitarios, que básicamente son centros de días de peques, centros de días de jóvenes, cooperativas, talleres de formación, proyectos formativos, en fin, de red de iniciativas de economías de sobrevivencia, o sea, economía informal, que todo esto esté en una situación absolutamente precaria. Bueno, pues hemos venido a esta plaza, a la plaza del 15M, para reivindicar estas dos cosas y para abrir un espacio también de conversación, un espacio con las otras organizaciones sociales y con las otras personas que padecen los mismos problemas, para luchar todos juntos por lo mismo. En definitiva, por derechos humanos y por el derecho a la participación. Creemos que en una situación de crisis, de que ellos llaman crisis económica, en la que se supone que se tienen que tomar las medidas que dicen que hay que tomar, eso no lo pueden tomar los políticos solos. Como mínimo tienen que contar con los ciudadanos, tienen que contar con la participación de la gente que estamos sufriendo de verdad la situación. ¿Y qué pedís a los colectivos sociales, a la gente comprometida, al movimiento popular, a esa masa crítica que está circulando? Que venga a esta plaza, que venga a esta plaza. Nosotros estamos en este momento recibiendo la presión de la policía municipal, no nos dejan poner la megafonía fija, no nos dejan tampoco poner tenderetes de información, estamos siendo acosados por parte de la policía, entonces pedimos el apoyo de toda la población y de estas organizaciones, y también el crear esos espacios de debate, esos espacios de discusión, para ver entre todos cómo tenemos que seguir hacia adelante. De todas formas, nosotros hemos llegado a esta plaza, y en esta campaña que se llama SOS Parque no vamos a ceder hasta que nos consigamos nuestros dos objetivos concretos. Pero como pensamos que esta lucha no tiene que ser solamente de los objetivos de un barrio, de un pueblo, sino que tiene que ir más allá, por eso estamos invitando a todo el mundo a participar en esta campaña. Lo que pedís, lo que la situación has contado, y ahora que os exigís a vosotros mismos para conseguir esto. Nosotros estamos poniendo en marcha una cosa que se llama, le llamamos un poquito de cachondeo, ¿no? Porque también hay que tener un poco de sentido del humor, la RIE, la Red de Iniciativas de Economía de Sobrevivencia. Entonces lo que nosotros nos estamos exigiendo a nosotros mismos es poner una serie de iniciativas de economía de sobrevivencia, de lo que se llamaría la economía informal, en marcha, y estamos exigiendo los recursos necesarios y el reconocimiento de esa economía. Cuando más del 30 o el 40% de la población en edad de trabajar está expulsada del mundo laboral, nosotros pensamos que es de justicia reconocer que la gente se tiene que buscar la vida fuera de lo que se entiende las relaciones laborales normalizadas, o sea, la economía informal. Exigimos el reconocimiento de esta economía y el apoyo a las personas que nos tenemos que buscar la vida de esa manera. De hecho, ya tenemos varias iniciativas, por ejemplo, pues de reciclaje de ropa, por ejemplo, hacemos hornos solares, en fin, de varias cosas, de varias iniciativas que trabajan en esa línea.
Y es más, es que exigimos los recursos en clave de infraestructura, de locales, de naves industriales que tienen hoy las entidades bancarias, las entidades financieras, que están siendo además intervenidas por la administración del Estado y que se están quedando con eso que entendemos que es de la población para poner en marcha esas iniciativas de sobrevivencia. Pues